Segunda parte del audiolibro de La peste escarlata de Jack London. Hace 20 años o 30 años todavía me pedían a menudo que contara mi historia. Ahora la juventud se interesa cada vez menos por el pasado. Pero intenta, incidió Cara de Liebre, de hablar con claridad si quieres que entendamos. Nada de frases complicadas ni de palabras sabias. Edwin dio un codazo a Cara de Liebre. Vamos, cállate, o el abuelo se enfadará, dijo. No hablará y no nos enteraremos de nada. No es culpa suya si se explica mal. Y en efecto, el viejo parecía ya a punto de irritarse y de iniciar un largo discurso acerca de la falta de respeto de los niños actuales, así como acerca de la triste suerte de la humanidad vuelta a la barbarie de los primeros tiempos. Sigue, abuelo, insinuó Juju en tono conciliador. El viejo se decidió. En aquel tiempo, dijo, el mundo estaba muy poblado. Solamente en San Francisco había 4 millones de habitantes. ¿Qué es 1 millón?, interrumpió Edwin. El viejo le arrojó una mirada oblicua y explicó bonachonamente. Solo sabes contar hasta 10, no lo ignoro, pero haré que entiendas. Levanta las 2 manos. En las 2 tienes en total 10 dedos. Bueno, ahora recojo este grano de arena. Trae aquí la mano, Juju. Dejó caer el grano de arena en la palma de la mano de Juju y prosiguió. Este grano de arena representa los 10 dedos de Edwin. Añado otro grano, ya tenemos otros 10 dedos. Y añado un tercer grano y un cuarto y un quinto y así hasta 10. Eso da 10 veces los 10 dedos de Edwin. A esto lo llamo un centenar. Recordad los 3 bien esta palabra, un centenar. Ahora tomo esta pedrecilla y la pongo en la mano de Cara de Liebre. Representa 10 granos de arena, o sea, 10 decenas de dedos, o sea, 100 dedos. Pongo 10 piedras, representa 1000 dedos. Prosigo y pongo una valva de mejillón que representa 10 piedras, es decir, 100 granos de arena o 1000 dedos. De este modo, laboriosamente, el viejo, por medio de sucesivas repeticiones, consiguió más o menos introducir en la mente de los muchachos una idea aproximada de los números. A medida que las cifras crecían, iba colocando en las manos de los niños distintos objetos que las simbolizaban. Cuando llegó a los millones, los representó por medio de las piezas dentales arrancadas a los esqueletos. Luego multiplicó las piezas dentales por caparazones de cangrejo para expresar los miles de millones y se detuvo ahí, ya que sus oyentes empezaban a mostrar síntomas de cansancio. Había, pues, 4 millones de hombres en San Francisco, reanudó, o sea, 4 dientes. La mirada de los muchachos pasó de los dientes a las piedras, luego de las piedras a los granos de arena y de los granos de arena a los dedos de las manos alzadas de Edwin. Después recorrieron en sentido inverso la serie de ascendentes de los símbolos, esforzándose por concebir las sumas inauditas que representaban. 4 millones de hombres, eso era una buena cantidad, aventuró finalmente Edwin. Eso es, muchacho, aprobó el viejo. Puedes hacer otra comparación con los granos de arena de esta orilla. Imagínate que cada uno de estos granos era un hombre, una mujer o un niño. Ahí tienes. Estos 4 millones de personas vivían en San Francisco, que era una gran ciudad en esta misma bahía donde estamos nosotros ahora. Y los habitantes se extendían más allá de la ciudad, en toda la extensión de la bahía y en la orilla del mar, y tierra adentro, entre las llanuras y las colinas. Eso daba un total de 7 millones de habitantes, 7 dientes. Una vez más, los muchachos recorrieron con la mirada los dientes, las piedras, los granos de arena y los dedos de Edwin. El mundo entero estaba atestado de seres humanos. El gran censo del año 2010 había dado por resultado 8.000 millones como población total del universo. 8.000 millones, o sea, 8 caparazones de cangrejo. Aquellos tiempos no se parecían demasiado a estos en los que vivimos. La humanidad
tenía una habilidad sorprendente para procurarse alimentos, y cuanto más comida necesitaba, tanto más crecía el número. Así, pues, vivían en la Tierra 8.000 millones de hombres cuando empezaron los estragos de la peste escarlata. Yo era entonces un hombre joven, tenía 27 años, vivía en Berkeley y estaba en la bahía de San Francisco, en el lado que queda frente a la ciudad. ¿Recuerdas, Edwin, esas grandes casas de piedra que nos encontrábamos un día en esa dirección? Hacia allí. Yo vivía allí, en una de esas casas de piedra. Era profesor de literatura inglesa. Buena parte de ese discurso desbordaba el entendimiento de los jovencillos, pero se esforzaban por comprender cuando podían, aunque difusamente, de este relato del pasado. ¿Qué hacías en esas casas?, preguntó Cara de Liebre. Tu padre, lo recordarás, te enseñó a nadar. Cara de Liebre hizo signo afirmativo. Pues bien, en la Universidad de California, así se llamaban estas casas, se enseñaba a los jóvenes y a las jóvenes todas clases de cosas. Se les enseñaba a pensar y a instruirse la mente, del mismo modo que yo acabo de enseñaros por medio de la arena, las piedras, los dientes y las conchas, a calcular cuántos habitantes tenía entonces la Tierra. Había mucho que enseñar. A los jóvenes se les llamaba entonces estudiantes. Habían grandes salas y en ellas yo y los demás profesores les dábamos lecciones. Yo hablaba a 40 o 50 oyentes al mismo tiempo, igual que hoy os hablo a los 3 a la vez. Les hablaba de los libros que habían escrito los hombres que habían vivido antes que ellos y a veces también de los libros escritos en aquella misma época. ¿Y eso era todo lo que hacías?, preguntó Juju. ¿Hablar, hablar y hablar y nada más? ¿Quién cazaba para tener carne? ¿Quién ordeñaba las cabras? ¿Quién pescaba peces? Muy bien, Juju, me haces una pregunta muy juiciosa. Pues bien, los alimentos, tal como ya te he dicho, eran, pese a todo, muy abundantes, porque éramos hombres muy sabios. Algunos se ocupaban especialmente de estos alimentos, y mientras los demás se ocupaban de otros. Yo hablaba incesantemente, y a cambio de ello me daban de comer. Comida abundante y refinada. Oh, sí, refinada. Desde hace 60 años no pruebo nada igual, y seguramente ya no probaré nada igual. A menudo he pensado que la obra más espléndida de nuestra vieja civilización era esa abundancia de alimentos, su variedad infinita y su increíble refinamiento. Oh, hijos míos, si la vida mereciera entonces ser vivida, entonces, cuando teníamos tan buenas cosas para comer. Los muchachos seguían escuchando atentamente y todo lo que no comprendían lo atribuían al chocheo senil del viejo. A los que producían el alimento los llamábamos en teoría hombres libres, pero era falso, su libertad no era más que una palabra. La clase dirigente poseía la tierra y las máquinas. Era un beneficio suyo que trabajaban durante duramente los productores, y del fruto de su trabajo se les dejaba estrictamente lo necesario para que pudieran seguir trabajando y producir cada vez más. Cuando yo voy a buscar alimentos en el bosque, declaró Cara de Liebre, si alguien trata de quitármelos y de hacerlos suyos, yo le mataría. El viejo rompió a reír. Pero si la tierra, el bosque, las máquinas, todo nos pertenecían a nosotros, la clase dirigente, ¿cómo hubiera podido el trabajador negarse a producir para nosotros? ¿Se hubiera muerto de hambre? Por eso, prefería trabajar duramente, garantizarnos nuestra comida, hacernos los vestidos y proporcionarnos miles y un mejillones. Juju, 1000 delicias y magníficas satisfacciones. Ja, ja, así pues, en aquel tiempo, yo era el profesor Smith, James Howard Smith. Mi curso tenía mucha asistencia, es decir, que muchos jóvenes gustaban de oírme hablar de los libros escritos por otros hombres. Era muy feliz, mis alimentos eran excelentes, tenía las manos suaves porque no tenía que hacer ningún trabajo duro. Tenía el cuerpo limpio y bien cuidado, y mi ropa era toda lo flexible y agradable que uno puede imaginarse. Diciendo esto, el vejestorio dejó caer una mirada de asco a su asquerosa piel de cabra.
No era así nuestra ropa. Incluso nuestros trabajadores esclavos la llevaban mejor. Y nuestro aseo corporal era extremo. Nos lavábamos la cara y las manos varias veces al día. ¿Qué dices de esto, eh? Vosotros no os laváis nunca, salvo cuando os caéis al agua o cuando nadáis. Tampoco tú te lavas nunca, replicó Juju. Lo sé muy bien. Hoy soy un hombre repulsivo, pero es que han cambiado los tiempos. Hoy nadie se lava, ya no hay modo de hacerlo. Hace 60 años que no veo ningún fragmento de jabón. ¿No sabéis lo que quiere decir jabón? No voy a perder tiempo explicándolo, porque lo que os estoy contando es la historia de la muerte escarlata. ¿Sabéis lo que es una enfermedad? En otros tiempos se decía infección. Se sabía que las enfermedades estaban causadas por gérmenes malignos. He dicho germen. Recordad esa palabra. Un germen es una cosa pequeñísima, más pequeña que las garrapatas que en primavera se pegan del pelo y de la carne de los perros cuando corren por el bosque. Si un germen es mucho más pequeño todavía, tan pequeño que no se puede ver. Juju se rió de buenísima gana. Qué divertido eres, abuelo. Nos hablas de cosas que no se pueden ver, pero entonces, ¿cómo saben que existen? Esto no tiene sentido. Bien, Juju, muy bien. Excelente pregunta la que me haces. Has de saber, pues, que para ver esas cosas y muchísimas más cosas, teníamos unos instrumentos llamados microscopios. Microscopios, ¿oyes? Microscopios y ultramicroscopios. Gracias a estos instrumentos a los que aplicábamos los ojos, los objetos se nos mostraban mayores de lo que son en realidad. Y de este modo podíamos ver incluso aquellos cuya existencia ignorábamos hasta entonces. Los mejores microscopios agrandaban un germen 40.000 veces. 40.000, es decir, 40 valvas de mejillón, cada uno de los cuales representa 1000 dedos. Luego, empleando un segundo instrumento que llamábamos cinematógrafo, sí, cinematógrafo, estos gérmenes agrandados ya 40.000 veces se nos mostraban agrandados miles y miles de veces más. Tomad un grano de arena, hijitos, partidlo en 10 trozos. Luego, tomad uno de los trozos y rompedlo a su vez en 10 trozos. Luego, romped otro en 10, uno de estos. Luego, uno de estos, 10 en 10. Seguid así todo el día y quizás a la puesta del sol habréis alcanzado la pequeñez de uno de estos gérmenes. Los muchachos parecían incrédulos. Cara de Liebre emitía resoplidos burlones y Juju se reía con disimulo. Edwin los hizo callar y el viejo continuó. La garrapata de los bosques chupa la sangre de los perros, pero el germen, gracias a su extrema pequeñez, penetra sigilosamente en la sangre del cuerpo y se multiplica infinitamente. En el cuerpo de un solo hombre había en aquel tiempo 1.000 millones de gérmenes, 1.000 mejillones, un caparazón de cangrejo, ni más ni menos. A estos gérmenes los llamábamos microbios. Microbios, muy bien. Y cuando un hombre tenía 1.000 millones de ellos en la sangre, se decía que estaba infectado, que estaba enfermo, si así os gusta más. Había microbios de distintas especies. Esas especies eran innumerables, como los granos de arena de esta playa. No las conocíamos todas. Sabíamos muy poco de este mundo invisible. Conocíamos al Bacillus anthracis y también al Micrococcus, el Bacterium thermum y el Bacterium lactis. En este último, dicho sea de paso, es que sigue haciendo cuajar la leche de cabra, permitiendo que se haga queso. ¿Me sigues, cara de liebre? ¿Y qué diré de los esquizomicetos, cuya familia es inacabable? Y me dejo infinidad. Aquí el viejo se perdió en una larga disertación acerca de los gérmenes y su naturaleza. Empleaba palabras tan largas y frases tan complicadas que los muchachitos, mirándose los unos a los otros con una mueca, volvieron sus miradas hacia el océano inmenso, dejando que el ex profesor Smith perorara a su aire. Finalmente, Edwin le tiró del brazo y sugirió: «¿Y la muerte roja, abuelo?». El vejestorio tuvo un sobresalto y de su cátedra de la Universidad de Berkeley, donde se imaginaba discursear todavía aún ante un auditorio muy distinto, volvió bruscamente a la realidad de su situación. Sí, Edwin dijo, me había olvidado. A veces
Me vuelve el pasado a la memoria, con tanta fuerza que llego a olvidar que soy un hombre viejísimo y sucio, vestido con una piel de cabra, que va por ahí con unos nietos salvajes que son pastores en un mundo primitivo y solitario. El trabajo del hombre es efímero y se desvanece como la espuma del mar. Así se desvaneció nuestra civilización, grandiosa y colosal, y hoy soy el más viejo de todos. Soy un viejo muy cansado y pertenezco a la tribu de los Santa Rosa. En esta tribu me casé. Mis hijos y mis hijas se casaron a su vez, ya en la tribu de los choferes, ya en la de los Sacramentos, ya en la de los Palo Altos. Tú, cara de liebre, perteneces a la tribu del chofer. Tú, Edwin, a la del Sacramento. Tú, Juju, a la de Palo Alto. Y los tres sois nietos míos. Pero iba a hablaros de la muerte escarlata. ¿Dónde estaba? Nos hablabas de los gérmenes, contestó protestante Edwin, de todas esas cosas que no pueden ver y que enferman a los hombres. Sí, en eso estabas. En los primeros tiempos del mundo, cuando había poquitísimos hombres en la tierra, existían pocos gérmenes y por lo tanto pocas enfermedades. Pero a medida que los hombres se hacían numerosos y se agrupaban en grandes ciudades para vivir juntos en ellas, apretujados unos contra otros, nuevas especies de gérmenes penetraron en sus cuerpos y aparecieron enfermedades desconocidas, cada vez más terribles. Así, por ejemplo, mucho antes en mi tierra hubo la peste negra que barrió Europa. Luego hubo la tuberculosis, la peste bubónica. En África apareció la enfermedad del sueño. Los bacteriólogos atacaban a todas las enfermedades y las destruían. Del mismo modo que vosotros, hijitos, alejáis a los lobos de vuestras cabras y aplastáis los mosquitos que se ceban en nosotros. Los bacteriólogos. ¿Cómo dices, abuelo?, interrumpió Edwin. Bacteriólogos. Tu tarea, Edwin, consiste en guardar las cabras. Las vigilas todo el día y sabes muchas cosas acerca de ellas. Un bacteriólogo es el que vigila los gérmenes, los estudia y cuando es preciso lucha con ellos y los destruyes, como haces tú con los lobos. Pero igual que en tu caso, no siempre triunfan. Así, por ejemplo, había una enfermedad espantosa llamada lepra. Un siglo, es decir, 100 años antes de mi nacimiento, los bacteriólogos habían descubierto el germen de la lepra. Lo conocían perfectamente, lo dibujaron, yo vi esos dibujos, pero no encontraron el modo de matarlos. En 1894 surgió la peste Pantoblast, apareció en un país llamado Brasil e hizo morir a miles de hombres. Los bacteriólogos descubrieron su germen, consiguieron matarlo y la peste Pantoblast se detuvo. Fabricaron una cosa llamada suero, un líquido que introducían en el cuerpo humano y que destruía el germen de la Pantoblast sin matar al hombre. En 1947 hubo un mal extraño que atacaba a los niños de 10 meses o menos y que los incapacitaba para mover las manos y los pies, para comer o para hacer cualquier cosa. Los bacteriólogos tardaron 11 años en encontrar ese germen extraño y poder matarlo y salvar a los niños pequeños. A pesar de estas enfermedades y de sus estragos, la humanidad seguía creciendo y cada vez los hombres se aglomeraban en las grandes ciudades. Ya en 1929, un sabio ilustre llamado Solderberski, que había pronosticado que una gran enfermedad, 1000 veces más mortal que todas las que había precedido, llegaría cierto día y mataría a los hombres a millares y a miles de millones, ya que la fecundidad de las alianzas, así se expresaba él, es infinita. En aquel momento, Cara de Liebre se puso en pie y con una mueca despectiva manifestó: «¿Tú chocheas, abuelo? ¿Quieres hablarnos de la muerte roja, sí o no? Si no quieres, dilo y volveremos al campamento». El viejo, herido por la interpelación, se echó a llorar silenciosamente. Gruesas lágrimas corrieron por las arrugas de sus mejillas. Su expresión dolorida traicionaba toda la decrepitud física y moral de sus más de 80 años. «Vamos, Cara de Liebre, vuelve a sentarte», dijo Edwin. «El abuelo habla bien y está a punto de llegar a lo de la muerte escarlata. No lo vas a contar enseguida. ¿No es cierto, abuelo? Un poco de paciencia, Cara de Liebre». El viejo se enjugó las lágrimas con sus sucios dedos.
Luego reanudó su relato con una voz temblorosa que fue haciéndose firme a medida que se animaba en el curso del relato. Fue en el verano del 2013 cuando se declaró la peste escarlata. Cara de Liebre expresó ruidosamente su alegría, batiendo las palmas. Yo tenía 27 años. Unos telegramas. Cara de Liebre frunció el entrecejo. ¿Unos qué?, preguntó. Ya vuelves a palabras que nadie entiende. Edwin le impuso silencio y el viejo prosiguió. En aquel tiempo, los hombres hablaban entre sí a través del espacio a miles y miles de millas de distancia. Así como llegó a San Francisco la noticia de que una enfermedad desconocida se había declarado en Nueva York. En aquella ciudad, la más espléndida de toda América, vivían 17 millones de personas. De momento, la alarma no fue excesiva. Solo habían tenido lugar unas pocas muertes. Sin embargo, según parecía, las defunciones habían sido rapidísimas. Uno de los primeros signos de esta enfermedad era que toda la cara y el cuerpo del que estaba atacado por ella se ponían rojos. En el curso de las siguientes 24 horas se supo que se había declarado un caso en Chicago, otra gran ciudad, y el mismo día corrió la noticia de que en Londres, la mayor ciudad del mundo, después de Nueva York y Chicago, luchaba en secreto contra aquel mal desde hacía ya 2 semanas. Las noticias habían sido censuradas, quiero decir que se había impedido que circularan por el resto del mundo. Las cosas parecían graves, desde luego, pero nosotros en California, lo mismo que en cualquier otra parte, no perdimos la cabeza. No había nadie que no estuviera convencido de que los bacteriólogos encontrarían el modo de aniquilar al nuevo germen, lo mismo que habían encontrado en el pasado en el caso de otros gérmenes. Lo que resultaba inquietante, sin embargo, era la rapidez prodigiosa con que aquel germen destruía a los humanos y también el hecho de que la persona atacada por él muriera infaliblemente. Ni un solo caso de curación. En otro tiempo ya se había conocido la fiebre amarilla, una vieja enfermedad que tampoco resultaba nada apacible. Por la noche cenaba uno con una persona que gozaba de buena salud y la mañana siguiente, si uno se levantaba lo bastante temprano, veía pasar bajo sus ventanas el coche fúnebre que se llevaba al convidado de la víspera. La nueva peste era todavía más expeditiva, mataba mucho más aprisa. A menudo no transcurría ni una hora entre los primeros síntomas de la enfermedad y la llegada de la muerte. Había casos en que el atacado resistía varias horas, pero había otros en que todo terminaba a los 10 o 15 minutos de las primeras señales. Lo primero era que el corazón latía aceleradamente y que aumentaba la temperatura corporal. Luego, una erupción de color rojo intenso se extendía como una erisipela por la cara y el cuerpo. Mucha gente no se daba cuenta de la aceleración de los latidos del corazón ni de la elevación de la temperatura, y solo recibía la advertencia en el momento en el que se manifestaba la erupción. Ordinariamente, esta primera fase de la enfermedad aparecía acompañada por convulsiones, pero no parecían graves, y cuando cesaban, aquel que las había superado volvía de repente a un profundo estado de calma. Entonces lo invadía una especie de entumecimiento que subía a partir de los pies y el talón, alcanzaba las piernas, las rodillas, los muslos, el vientre y seguía subiendo. En el instante mismo en el que llegaba al corazón, se producía la muerte. Ningún malestar o delirio acompañaba este entumecimiento progresivo. La mente permanecía clara y activa, hasta el momento en el que el corazón se paralizaba y dejaba de latir. Otro detalle no menos sorprendente era la veloz descomposición de las víctimas después de la muerte. Mientras uno la miraba, su carne parecía desagregarse, reducirse a pulpa. Fue esta última una de las razones de la rapidez del contagio. Los miles de millones de gérmenes del cadáver quedaban liberados instantáneamente. En estas condiciones era inútil la lucha de la ciencia. Los bacteriólogos morían en sus laboratorios en el instante mismo en que iniciaban el estudio de la peste escarlata. Estos sabios eran unos héroes. En cuanto uno moría,
otro tomaba su lugar. Un sabio inglés consiguió en Londres aislar por primera vez el germen. Se telegrafió la noticia a todas partes y todo el mundo cobró esperanzas. Pero Trask, así se llamaba el sabio, murió en el curso de las siguientes 30 horas. Había sido encontrado el célebre germen, sin embargo, y todos los laboratorios compitieron para descubrir el contragermen capaz de matar al de la peste escarlata. Todos estos esfuerzos fracasaron. En este punto hubo una interrupción de Cara de Liebre. Los hombres de tu tiempo estaban locos, abuelo. Estos gérmenes eran invisibles. Has dicho, ¿no? ¿Y querían combatirlos con otros gérmenes también invisibles? Por eso murieron. Miran que luchar contra algo que no ven, sirviéndose de algo que se ignora. Vaya tonterías. El vejestorio reabrió de inmediato el manantial de sus llantos. Edwin se apresuró a consolarle y a morigerar a Cara de Liebre. Escúchame bien, dijo este último. Tú sí crees en un montón de cosas que no puedes ver. Cara de Liebre negó con la cabeza. Edwin prosiguió. Claro que sí. Crees en los muertos que andan y nunca has visto pasearse a ninguno. Sí, sí, propuso Cara de Liebre. El invierno pasado vi vagar a varios cuando fui con papá a cazar lobos. Bueno, lo admito, concedió Edwin, pero no me negarás que escupes en el agua cada vez que cruzas un río o un torrente. Claro, es para alejar de mí la mala suerte. ¿Entonces crees en la mala suerte? Desde luego. ¿Puedes decirme si has visto alguna vez a la mala suerte?, concluyó Edwin victoriosamente. Nunca y en ninguna parte, ¿verdad? Así pues, eres igual que el abuelo con sus gérmenes. Crees en cosas que no ves. Sí, abuelo. Cara de Liebre, sumamente humillado por este razonamiento falaz, quedó cabizbajo y no contestó nada. El abuelo volvió a tomar la palabra otras muchas veces, se vio interrumpido por las preguntas y las discusiones de los niños, que se arrojaban los unos a los otros, sin dudas, sus dudas y sus objeciones, mientras se esforzaban por seguir al abuelo en aquel mundo desaparecido que le era desconocido. Pero con el objeto de aligerar este relato, no imitaremos a los niños y no interrumpiremos con las reflexiones de estos. La muerte escarlata, contaba el abuelo, apareció cierto día en San Francisco. La primera defunción, lo recuerdo todavía, tuvo lugar un lunes por la mañana. El día siguiente, martes, la gente caía como moscas en San Francisco y en Oakland. Moría por todas partes, en la cama, en el trabajo, en la calle. El jueves fui por primera vez testigo de una de estas muertes fulgurantes. La señorita Colbrand, una de mis alumnas, estaba sentada frente a mí en el aula. Mientras yo hablaba, observé de pronto que su cara se ponía de color escarlata. Dejé de hablar y la miré fijamente. Todos los demás alumnos me imitaron, ya que sabíamos que, en aquel momento, el terrible azote se había introducido entre nosotros. Las muchachas, despavoridas, huyeron gritando del aula. Luego, los muchachos salieron a su vez, todos menos dos. La señorita Colbrand tuvo unas cuantas convulsiones poco acentuadas que no duraron más de un minuto. Uno de los muchachos le trajo un vaso de agua. Ella lo tomó, bebió un sorbo y exclamó: «¡Mis pies! ¡Ya no siento mis pies!». Y al cabo de unos momentos añadió: «Ya no tengo pies, o al menos no sé si los tengo. Ahora tengo frío en las rodillas, ya no siento las rodillas». Estaba tendida en el suelo con un montoncillo de libros y libretas sosteniéndole la cabeza. No podíamos hacer nada por ella. El entumecimiento y el frío le alcanzaron la cintura, luego el corazón, y cuando el corazón fue alcanzado, murió. Yo había mirado el tiempo en el reloj. Había muerto en 15 minutos. Allí, en mi propia clase, muerta. Hacía unos instantes era una joven rebosante de vida y de salud, una muchacha fuerte y hermosa, y habían pasado 15 minutos, sí, solo 15 minutos entre el primer síntoma del mal y el desenlace. Mientras yo permanecía aquel cuarto de hora en la clase con la moribunda, había sido dada la alarma en toda la universidad. Por todas partes, los estudiantes, que eran más de 1 millar, huían de las aulas y de los laboratorios. Cuando salí para ir a presentar mi informe al decano de la facultad, encontré delante mío un desierto. Solamente unos pocos rezagados cruzaban todavía los patios interiores en su ida hacia sus casas. Algunos corrían. Encontré al decano Wang en su despacho,
solo y pensativo. Me pareció más viejo y de pelo más blanco, y que las arrugas se le marcaban en la cara de un modo anormal. Cuando me vio, pareció recobrar el control de sí mismo. Se puso de pie, se dirigió titubeando hacia la puerta de su despacho, que se encontraba en el extremo opuesto a la que yo había entrado. Salió, cerró la puerta detrás suyo bruscamente y cerró con llave. Él sabía, comprendéis, que yo había estado expuesto al contagio y tenía miedo. Desde el otro lado de la puerta me gritó que me fuera. Eso hice, y jamás olvidaré la terrible sensación que experimenté al volver a cruzar el patio y los pasillos desiertos. No era que tuviera temor, había estado expuesto y me consideraba hombre muerto. Pero ante aquella súbita detención de la existencia que había presenciado a mi alrededor, me parecía que estaba asistiendo al fin del mundo. Aquella universidad había sido mi vida, mi razón de ser. Mi padre había enseñado en ella antes que yo, y antes que él lo había hecho su padre. Yo había hecho allí toda mi carrera, a la que estaba predestinado de nacimiento. Desde hacía siglo y medio, aquel establecimiento inmenso había funcionado sin ninguna interrupción, como una máquina maravillosa. Y ahora, de repente, había dejado de vivir. La llama, 3 veces sacra, de su altar se había apagado. Estaba abrumado de horror inexplicable. Volví a mi casa. Mi ama de llaves, así que me vio, se puso a chillar y huyó. Llamé por la campanilla a la doncella. No vino nadie. También ella se había marchado. Fui a la parte trasera de la casa y me encontré en la cocina, a la cocinera preparando su maleta. Profirió tremendos gritos al aparecer yo y escapó abandonando su maleta, con todos sus efectos personales. Cruzó el jardín a todo correr y sin dejar de gritar. Todavía hoy me resuenan sus gritos en los oídos. No era costumbre, hijitos, como comprenderéis, actuar de aquel modo, en los tiempos normales, con los enfermos. No, la gente no perdía la cabeza de aquel modo. Se mandaba a buscar a los médicos y a las enfermeras, que con mucha tranquilidad aplicaban al enfermo un tratamiento adecuado. Ahora el caso era distinto. Aquel mal mataba sin errar, nunca el golpe. No hubo ni un solo caso de curación. Me encontré solo en la casa, que era muy grande. Estaba esperando el regreso de mi hermano cuando sonó el teléfono. En aquellos tiempos, como ya os he dicho, la gente podía comunicarse a distancia por medio de unos hilos que se tendían en el aire o que corrían bajo la tierra, e incluso sin hilos. Oí la voz de mi hermano. Me decía que no volvería a la casa, por miedo a contagiarse de mí, que había llevado a mis 2 hermanas a la casa de mi colega el profesor Bacon. Me aconsejaba que me quedara tranquilamente en casa hasta saber si había cogido o no la peste. No le negué la razón y me quedé en casa. Como tenía hambre, intenté por primera vez en toda mi vida cocinarme algo. La peste no se me manifestaba. Podía hablar por teléfono con quien quisiera y enterarme de las noticias de fuera. También podía comunicarme con el mundo exterior por medio de los diarios. Ordené que me los tiraran por encima de la verja de entrada. De este modo me enteré de que Nueva York y Chicago estaban sumidas en el caos. Lo mismo ocurría en todas las grandes ciudades. La tercera parte de las policías de Nueva York habían ya sucumbido. Habían muerto el jefe de policía y el alcalde. Los cadáveres quedaban tendidos en las calles, allí donde caían y quedaban insepultos. Los trenes y los barcos que habitualmente transportaban a las ciudades los víveres y todas las cosas necesarias para la vida habían dejado de funcionar y el populacho famélico saqueaba las tiendas y los almacenes. Reinaban por todas partes el asesinato, el robo y la borrachera. Millones de personas habían abandonado ya Nueva York, así como las demás ciudades. Primero se habían marchado los ricos, en sus coches, sus aviones y sus dirigibles. Las masas les habían seguido a pie o en vehículos de alquiler o robados, llevando la peste a los campos, saqueando y reduciendo al hambre, a su paso, a las ciudades pequeñas, los pueblos y las granjas que encontraban a su paso. El hombre que de Nueva York enviaba estas noticias a través de toda América, el operador del telégrafo inalámbrico, estaba solo con su instrumento en la cima de una torre elevada. Anunciaba que los pocos habitantes que habían permanecido en la ciudad, alrededor de 100.000,
estaban como locos de terror y de embriaguez y que a su alrededor se alzaban las hogueras de la devastación. Aquel hombre, que el deber retuvo en su puesto, algún oscuro periodista, sin duda, fue igual que los sabios inclinados sobre sus tubos de ensayos, todo un héroe. Desde hacía 24 horas, decía aquel hombre, no había llegado de Europa ningún aeroplano, ningún transatlántico, ni siquiera ningún mensaje. El último que le había llegado procedía de Berlín, una ciudad de un país llamado Alemania. El mensaje decía que un bacteriólogo ilustre llamado Hofmeier había descubierto por fin el suero de la peste escarlata. Aquella fue la última noticia que nos llegó de Europa. Lo que resulta de cualquier modo innegable es que el descubrimiento había llegado demasiado tarde, tanto para Europa como para nosotros. De no haber sido así, los últimos sobrevivientes americanos hubieran llegado a ver, algún día, la llegada de algún grupo de exploradores curiosos, deseosos de enterarse de qué había sido de nosotros. Parecía evidente que el azote había exterminado por igual a la humanidad en ambos hemisferios, y que solo habían sobrevivido, tanto allá como aquí, unas pocas veintenas de hombres. Durante un día más nos llegaron los mensajes inalámbricos de Nueva York. Luego cesaron. Sin duda el hombre que los enviaba desde lo alto de su torre había muerto, víctima de la peste escarlata, a menos que fuera consumido por el inmenso incendio que él mismo había descrito y que lo devastaba todo a su alrededor. Lo mismo que en Nueva York había ocurrido en San Francisco y sus alrededores. A partir del martes, la gente moría tan aprisa que los supervivientes no podían ya ocuparse de los cadáveres que yacían por todos lados. La noche siguiente estalló el pánico y empezó el éxodo hacia el campo. Imaginaos, hijitos, a columnas de hombres más numerosas que las bandadas de salmones que a menudo habéis visto remolonear el río Sacramento. Columnas de hombres que salían desbordadas de las ciudades y se derramaban por los campos en un esfuerzo inútil por huir de la muerte que corría pegada a sus talones. Porque se llevaban con ellos los gérmenes, esos gérmenes invisibles, queridos hijitos, de los que antes os hablaba. Incluso los aeroplanos de los ricos que huían a las montañas y los desiertos, esperando encontrar en ellos la seguridad, los transportaban en sus alas. Cientos de estos aeroplanos huyeron a Hawái. Se encontraron allí con la peste reinante. También esto lo supimos por los inalámbricos, hasta el momento en que nos quedaron ya operadores que enviaran los mensajes. Crecía el estupor en esta falta progresiva de comunicaciones con el resto del mundo. Parecía como si el mundo mismo dejara de existir, como si se desvaneciera hasta su extinción. Y hace ya 60 años que para mí ha dejado de existir. Sé que debe haber territorios que fueron Nueva York, Europa, Asia, África, pero nunca más, a lo largo de 60 años, he visto tener noticia alguna de estos sitios. Fue un derrumbe total, absoluto. 10.000 años de cultura y civilización se evaporaron como espuma en un abrir y cerrar de ojos. Os hablaba antes de los aeroplanos de los ricos que transportaban la peste en sus alas, de tal modo que los ricos morían como los demás. Uno solo entre todos ellos sobrevivió que yo sepa, y fue el que se casó con Mary, mi queridísima hija. Llegó a la tribu de Santa Rosa 8 años después del desastre. Debía tener entonces 19 años y tuvo que esperar 12 para casarse, ya que no había ninguna mujer que estuviera libre, y la mayoría de las muchachas, por pocos años que tuvieran, estaban ya prometidas. Por esto, tuvo que esperar a que mi hija Mary alcanzaba los 16 años. Uno de sus hijos, Correaprisa, primo vuestro, fue capturado el año pasado por un león de las montañas, debéis acordaros. El hombre en cuestión, que acabó siendo mi yerno, tenía 11 años cuando se declaró la peste. Se llamaba Murgerson. Su padre era uno de los magnates de la industria. Era un hombre rico y poderoso. Toda su familia había volado en su gran avión Cóndor hacia la soledad de Columbia Británica, que está muy lejos hacia el norte. Hubo una avería y el avión cayó en el monte Shasta.
Debía haber oído hablar de esa montaña que está hacia el norte. La peste escarlata se declaró en la familia y solo sobrevivió aquel muchacho de 11 años. Durante 8 años vivió solo, vagando por la tierra desierta, tratando en vano de encontrar algún ser de su misma especie. A fuerza de andar hacia el sur, encontró cierto día la tribu de los Santa Rosa y se pegó a vosotros. Pero veo que voy demasiado aprisa al contaros todo esto y que me anticipo a los acontecimientos. Vuelvo al momento en el que empezaba el gran éxodo de las grandes ciudades y en que yo, aislado en mi casa, seguía comunicándome por teléfono con mi hermano. Le decía que no parecía en mí ningún síntoma de la peste y que lo mejor que podíamos hacer era reunirnos y aislarlos en algún sitio seguro. Acordamos finalmente encontrarnos en el edificio de la universidad dedicado a la escuela de química. Nos llevaríamos allí una reserva de provisiones. Luego nos atrincheraríamos, impediríamos, así fuera por la fuerza de las armas, que nadie se nos acercara y esperaríamos acontecimientos. Una vez concretado este plan, mi hermano me suplicó que permaneciera otras 24 horas en la casa, para que fuera absoluta la certidumbre de que estaba indemne. Acepté y me prometió pasar a recogerme al día siguiente. Estábamos hablando los detalles de nuestro aprovisionamiento y de cómo organizaríamos la defensa de la escuela de química cuando el teléfono cayó. Murió mientras hablábamos. Aquella noche no hubo ya luz eléctrica y permanecí solo en la casa, envuelto en tinieblas. Ya no se imprimía ningún diario y por lo tanto yo ignoraba lo que ocurría afuera. Solamente oía el ruido de los alborotos, las detonaciones de los disparos de revólver y percibía en el cielo el resplandor de un gran incendio en dirección a Oakland. Fue una noche de angustia y no pude pegar un ojo.